aéreas han bombardeado las torres de radioportales y radiocorporaciones. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Amigas y amigos de TV Región, soy Diego Venegas, historiador, y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado que en gran medida cambió por completo la historia de Chile, y los coletazos de esa acción han llegado hasta el día de hoy, a tal punto de que no solamente lo que vino después respecto a derechos humanos, a la implantación de un nuevo sistema económico ha impactado, sino que también una serie de consideraciones que siempre es bueno tener presente para analizar la política actual y sobre todo para analizar la sociedad chilena actual. Bueno, explicando un poco en qué consistió el golpe de Estado, ¿cierto? Lo que pasó el 11 de septiembre, para las personas que no están familiarizadas con este acontecimiento, hay que explicar, irse a contexto, como se dice usualmente. Bueno, Chile hacia esa época había ganado la elección, ¿cierto? Salvador Allende, que era el candidato a presidente de la Unidad Popular. La Unidad Popular era una coalición política que había propuesto, ¿cierto?, como bandera de lucha, algo que fue denominado la vía chilena al socialismo, que en definitiva era llegar hacia un modelo de carácter socialista y democrático a través de elecciones, bajo una democracia liberal e institucionalidad burguesa. Esa era la apuesta política de esta coalición, ¿cierto?, encabezada por Salvador Allende. Sin embargo, gran parte de la demanda, ¿cierto?, o del pliego básico, estos ejes centrales que constituyeron al menos la plataforma programática de la Unidad Popular, ya se habían ido esbozando décadas atrás en la izquierda chilena. Por un lado, ¿cierto?, estaba la nacionalización de los recursos naturales, la industrialización, ¿cierto?, y la democratización. Esos eran los tres principales ejes. Y eso ya se había intentado impulsar en el gobierno del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, el año 38, ¿cierto?, a través de diversas leyes. En el caso de la nacionalización, la ley Laferte; en el caso de reforma agraria, por ejemplo, ¿cierto?, en ámbito de democratización, la ley Grove; y en industrialización, bueno, con Pedro Aguirre Cerda parte de la Corfo, y inicialmente la Corfo había tenido una orientación de carácter socialista, pero la mayoría en el Congreso, durante el periodo del Frente Popular, impidió eso, sumado al terremoto del 39, en donde ahí la derecha básicamente dijo: bueno, quieren que le aprobemos las platas para Chillán, pero ustedes nos quitan reforma agraria, nos quitan nacionalización de recursos naturales y me modifican la Corfo. Esa fue al menos la parte de la exigencia de la derecha de la época. Bueno, es así que con este programa, ¿cierto?, incompleto, es que, y bueno, obviamente con muchas cosas entre medio, es así que la izquierda al final va acumulando experiencia, ¿cierto?, va acumulando fuerza, y llega ya al
al año 70 a esta elección y sale electo Salvador Allende con este pliego, con estas plataformas de lucha. Que el objetivo también, como se mencionaba, era alcanzar la segunda independencia de Chile, que era la independencia económica, tal como Allende lo había explicitado en la elección del año 58, en un discurso en Plaza Bunne. El programa del gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto?, tenía las 40 medidas básicas, algunas de ellas de carácter doméstico, como podría ser el medio litro de leche diario, ¿cierto?, para todos los niños de Chile, para combatir la desnutrición. Otras medidas ya de carácter económico más duras, como avanzar hacia tres áreas de la economía: la privada, la estatal y el área mixta. Bueno, el área de propiedad social de la economía, para ir transitando democráticamente hacia el socialismo, y así que se expropiaron a pedido de los mismos trabajadores algunas industrias, ¿cierto?, áreas clave de la economía. La ZigZag, que estaba en quiebra, el Estado compró, salvó de la quiebra a esa editorial, y posteriormente, con la compra, ¿cierto?, de activos del Estado, pasa a denominarse Editorial Quimantú. En el caso, por ejemplo, de Tomé, Paño Ovejas Tomé, ¿cierto?, la FIA y otras más, pasan al área social, ¿cierto?, y ahí se conformó un cordón industrial. En el caso de Santiago, Mademsa, ¿cierto?, y otras empresas también pasan al área social, de propiedad social, ¿cierto?, de la economía. Y así sucesivamente. Sin embargo, este proyecto de Vía Chilena al Socialismo encontró una férrea oposición al interior de la derecha, y sobre todo en un contexto de Guerra Fría, en el cual el mundo, o gran parte del mundo, se debatía entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Chile estaba dentro del área de influencia de Estados Unidos, o sea, de carácter capitalista. Por ende, para Estados Unidos y el gobierno de Richard Nixon, que un gobierno como el chileno transitara hacia el socialismo de forma democrática, bajo las reglas de la institucionalidad liberal burguesa, era un riesgo y era un peligro que había que cortar de raíz. Entonces, desde el minuto uno se empezó a conspirar, ¿cierto?, como en los mejores tiempos del Paco Ibáñez, contra el gobierno. Parte de las conspiraciones fue, ¿cierto?, para evitar la ratificación de Allende al Congreso. Ahí se mata al general René Schneider, que era el comandante jefe del ejército. Un comando de jóvenes pijes del frente, en ese tiempo, Comité Cívico Patria y Libertad, ¿cierto?, dentro de sus tantas travesuras, donde está involucrado también Enrique Arancibia Clavel, un siniestro personaje, hermano de una siniestra personaje como Patricia Arancibia Clavel, una historiadora ligada, ¿cierto?, al festín del poder, y un siniestro personaje como Enrique Arancibia Clavel, que fallece, que termina sus días en Buenos Aires, en una pieza desnudo con un travesti. Bueno, ese tipo de personas que enarbolaban el conservadurismo y sobre todo, y que hacían gala de la defensa de la familia y la propiedad privada, desde el minuto uno se dedicaron a ser, ¿cierto?, los agentes de Estados Unidos en Chile. Eso por un lado. Bueno, estos integrantes, en el caso de la Unidad Popular, los partidos integrantes, está el Partido Socialista, el Partido Comunista principalmente, y el Partido Radical. Habían otros partidos chicos como la Alianza Popular Independiente, el MAPU, que se produce, ¿cierto?, de una escisión de la democracia cristiana, la izquierda cristiana también. Bueno, el MAPU después se quiebra, el MAPU y MAPU Obrero Campesino. También está la USOPO, que en un comienzo no estaba dentro de la Unidad Popular, después se pliega, y así sucesivamente. En el caso de la oposición, habían dos principales grupos en la oposición:
Por un lado, la izquierda radical, que surge como un sector moderado al interior del Partido Radical, que está en la Unidad Popular, pero que en el año 72 se pasa a la oposición. Está la Democracia Radical, que era el grupo de derecha duro del Partido Radical, que desde el minuto uno, cuando el Partido Radical se pliega a la Unidad Popular, salen, y la Democracia Cristiana, que está tan valiente, por un lado, entre el sector de Tomic y el sector de Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin. Cabe mencionar de que el sector de Frei con el de Aylwin era el sector más conservador y derechista. Eso por un lado, partidos que podían llegar, ¿cierto?, a sentarse sobre la mesa con el gobierno, que podían dialogar de una u otra forma, pero estaba también la otra derecha más dura, representada en el Partido Nacional. Fuera del sistema partido está el Frente Nacionalista Patria y Libertad, que ya en el año 71 se constituye como frente, y el Comando Rolando Mato, que ya es abiertamente un grupo de choque del Partido Nacional. Esta oposición se une y forma la CODE, la Confederación por la Democracia. Y esa es la coalición que, en definitiva, le intenta dar la pelea a la Unidad Popular a través del Congreso y a través de, en algunos casos de la derecha más dura, a través de sabotaje. En el caso del gobierno, a medida que se fue avanzando, ¿cierto?, se empezaron a enfrentar dos tesis. Por un lado, la tesis comunista, vinculada también a los sectores moderados de la Unidad Popular, encabezados por el mismo Allende, de consolidar lo avanzado. En otras palabras, hemos llevado a cabo una serie de políticas públicas, quedémonos hasta ahí y consolidemos esto, ¿cierto?, en un contexto de crispación social. Pero también estaba el sector del Partido Socialista, mayoritario del Partido Socialista, liderado por Carlos Altamirano, y también por sectores fuera de la Unidad Popular como el MIR, de avanzar sin transar. Ello también traía detrás de sí otra contradicción. Por un lado, la tesis comunista y de Allende, que en definitiva se podía llevar a cabo profundas transformaciones a través de las herramientas del sistema, ¿cierto?, que era en el fondo la esencia de la vida chilena del socialismo. Y por otro lado, la tesis de Altamirano, que planteaba de que, si bien es cierto, se podía llevar a transformaciones, las propias contradicciones del sistema político, económico y social iba a llevar posiblemente a un enfrentamiento para el cual había que estar preparado. Porque la burguesía, como establecía Altamirano, no iba a estar dispuesta a ceder voluntariamente, ni siquiera bajo la institucionalidad y herramientas de la institucionalidad, a ceder o a ver perjudicados sus intereses de clase, sino que iba a tomar medidas, ¿cierto?, que iban a ir más allá de la institucionalidad. Porque evidentemente la institucionalidad por parte de la burguesía, ¿cierto?, es instrumentalizada para defender o resguardar sus intereses de clase. Caso del MIR, su apuesta siempre fue una vía revolucionaria. O sea, en ese sentido el MIR, si bien es cierto, como menciona Miguel Enrique, ya perfecto, nosotros vamos a estar observantes ante el proceso de la Unidad Popular, todo valoramos el esfuerzo. Nuestra vía siempre fue, plantean de que la vía siempre fue la vía revolucionaria. Bueno, ante esas tensiones es que se llega a la situación política de marzo del año 73. En cuanto a votaciones, la Unidad Popular había tenido una muy estrecha votación para la misma elección de Allende. Había sacado un tercio. Había ganado por mayoría simple a Jorge Alessandri y se había requerido la ratificación del Congreso. En el caso parlamentario, como se habían establecido los 3 tercios, ¿cierto?, se habían solidificado los 3 tercios. La Unidad Popular estaba en una situación complicada desde el punto de vista de su presencia electoral en el Congreso, en donde había mayoría opositora. Sin embargo, hacia las elecciones, ¿cierto?, del año 73, que son elecciones parlamentarias, ahí la derecha
entra en pánico, porque la derecha se unifica, estos 2/3 se unifican, demócratas cristianos y nacionales, y alcanza solamente un 55,49%. O sea, del 60 o 70% que querían haber alcanzado por uniendo sus votaciones anteriores, llegan solamente a un 55%, mientras que la Unidad Popular alcanza un 44,23%. O sea, aumenta de un 30 y algo, y fracción aumenta un 44,23%. En cuanto a diputados, caso de senadores, hubo una mayor votación por parte de la CODE, que fue un 57,25, y en el caso de la Unidad Popular un 42,75. Pero aún así, esto revelaba un aumento en la votación electoral de la Unidad Popular. Ello reforzaba los resultados electorales, por ejemplo, en las municipales, donde la Unidad Popular sí había tenido mayoría. Entonces, ante esa coyuntura y ante esa crisis política, la derecha, que ya estaba financiada por Estados Unidos, como se han revelado en documentos, ¿cierto?, desclasificados por parte de la CIA, inclusive en mismas conversaciones, que un tipo tan vilipendiado y pasado a la historia como un corrupto, como Richard Nixon, ha revelado en información que ha salido en internet, en donde el tipo dice explícitamente que la economía chilena hay que estrangularla. O sea, es una especie de portales gringos, y eso incidió de forma decisiva, ¿cierto?, en la alta inflación que tenía Chile en esa época. Entonces la derecha necesitaba de alguna forma meter presión al gobierno. O sea, estaba, ¿cierto?, el problema del desabastecimiento, donde habían filas y mercado negro. Estaba el problema, ¿cierto?, de violencia política, en donde Patria y Libertad, como mismo lo ha dicho Roberto Timen en distintas entrevistas, o Pablo Rodríguez Creso, los dos líderes del movimiento, ellos llevaron a cabo volados dinamitar tendido eléctrico, puentes, etcétera. Estaban esos problemas, pero la derecha en un inicio apuntaba a una acusación constitucional y hacer que Allende renunciara. Sin embargo, no lo podía conseguir. Y estas elecciones hicieron que la derecha entrara en crisis y que ya fuera, ¿cierto?, concibiendo una salida militar. Sin embargo, el problema de esa salida militar era empezar a ver qué militares podían llevar a cabo esto. Entonces ahí es donde algunos plantean que se hace un golpe de prueba con algunos militares adeptos en el ejército. Ese golpe de prueba sería conocido como el tanquetazo, que se llevó a cabo el 29 de junio de 1973, liderado por Roberto Super. Roberto Super, un personaje del cual nadie se acuerda, salvo para mencionar el tanquetazo, llevó a cabo esta medida que fue rápidamente aplacado. Sin embargo, lo conflictivo fue de que la capacidad de reacción de la izquierda fue muy baja, bajísima. Algunos relatos comentan de que Miguel Enríquez, por ejemplo, quedó entre medio de un taco y no pudo llegar a la moneda. En el caso, por ejemplo, del gobierno, salió José Toá. De hecho está la imagen en donde él, ¿cierto?, se pone delante de los tanques, y después llega Carlos Prats, el comandante en jefe del ejército, que sucede a Schneider, también a parar el cuento. Cosas como esa que revelan de que en sí no existía una mayor capacidad de respuesta ante un posible golpe. Por ende, daba cuenta de que era posible un golpe. Las reacciones ya oplacados, ¿cierto? El tanquerazo nos hicieron esperar, declaraciones de prensa, meeting, grandes discursos, principalmente del Partido Comunista, no, que el fascismo no será aceptado. Ahí es donde en las marchas se habla de no a la guerra civil, en fin. Sin embargo, lo concreto
es que había habido nula capacidad de respuesta. Y ya la derecha empezó cada vez más, ¿cierto?, a ir acariciando la idea de un golpe de Estado. Sí, el tema ya no se podía resolver de forma política, se tenía que resolver de forma militar. Patria y Libertad, por su lado, que había estado vinculado con el tanquetazo, habían estado internando armas de la Argentina. Roberto Time, que era el secretario general, cae preso, ¿cierto? Comando Rolando Matus, por su lado, estaba esparciendo el terror en los campos en contexto de reforma agraria. De hecho, hay muchas cosas que se podrían decir, por ejemplo, del comando Rolando Matus en San Carlos. Ni hablar de Patria y Libertad, por un lado. Entonces, ante este clima de inestabilidad política, con una inflación que aumentaba cada vez más, que se ha precisado, según documentos oficiales, que entre el 342% de inflación o más, hacía un panorama bastante complejo. Así que la oposición, ya ahí, ¿cierto?, cimentando el camino hacia el golpe, siguió, ¿cierto?, con su proceso, con su praxis de acusaciones constitucionales contra ministros. Allende tuvo que cambiar de gabinete muchas veces. Y ya el 23 de agosto, la Cámara de Diputados emite una declaración de mayoría opositora, obviamente, de un quiebre institucional y que en definitiva no se respetaba el debido proceso, etc. Y eso, ¿cierto?, lleva a que sectores del gobierno, como han revelado algunas fuentes, ya se convencieran de que lo que había que hacer era un plebiscito. Porque, en definitiva, la derecha, por un lado, estaba temerosa de este aumento electoral del gobierno, ¿cierto?, por un lado, y por otro lado, la izquierda, ¿cierto?, representada en la Unidad Popular y en el MIR, estaban llevando a cabo, ¿cierto?, una serie de políticas, pero con un boicot tremendo, en todo nivel. Entonces se requería una demostración, ¿cierto?, de respaldo a través de un plebiscito que iba a convocar el presidente Allende. Eso lleva, por un lado, a que ya los que estaban conspirando contra el gobierno adelantaran el golpe de Estado previsto, ¿cierto?, para meses más adelante, hacia el 11 de septiembre del año 73. Ese día, los comandantes en jefe de las principales ramas, impulsan este golpe de Estado, ¿cierto? Pinochet ya había asumido como comandante en jefe del ejército, y solamente Pinochet con Gustavo Lee eran propiamente tal comandante en jefe de sus propias ramas. El caso de Merino hizo un autogolpe interno. El caso de Mendoza, la misma historia. Ellos se hacen con el poder. Pero ¿qué pasa con el gobierno? El golpe que parte en Valparaíso. Allende convoca a una reunión de los principales jerarcas de los partidos de su gobierno. En el caso de distintos partidos dieron definitiva cuál era su apreciación del minuto, y al ver de que el golpe era una cosa seria, ¿cierto?, no era una intentona como había sido el tanquetazo. En el caso del Partido Comunista ordenan el repliegue estratégico. O sea, el Partido Comunista dice: compañero presidente, nosotros no tenemos capacidad, nos retiramos. Allende queda atónito, según han relatado diversas fuentes. Caso del Partido Socialista: compañero, nosotros vamos a resistir hasta las últimas consecuencias. Y ahí se arma una defensa, ¿cierto?, en Sumar-Polister, Madensa, ¿cierto? Y ahí está la famosa batalla de la Legua, donde compañeros, ¿cierto?, socialistas ahí estuvieron poniendo cara a los milicos. En el caso de el MIR, nosotros también nos plegamos a la defensa. Sin embargo, en base también a relatos, ellos se suman de forma tardía
tardía la resistencia al golpe, pero participan abiertamente, participan decididamente. Los compañeros del GAP que estaban en La Moneda, ¿cierto?, se quedan resistiendo con Allende, quien finalmente, según relatan las fuentes, se suicida, y ya después entran los militares al Palacio de La Moneda. Bueno, para ir cerrando, ¿cierto?, para relatar en qué consistió esto, con el golpe de Estado, a diferencia de otros golpes de Estado en Chile, para ir haciendo el paralelismo y para el fondo que quede la reflexión final, en otras oportunidades lo que se hacía era: se toma el poder, el presidente derrocado es enviado al exilio, como había pasado por ejemplo con Paco Ibáñez, con Arturo Alessandri, con Montero, etc. La Junta, ¿cierto?, relega a los adeptos al gobierno, ¿cierto?, a los que ellos se indican como responsables, los mandan a la isla de Pascua, a Juan Fernández, a Futrono, a Pisagua, los tienen presos. Hacen una reforma, convocan a elecciones y sigue el curso. ¿Qué hace tan distinto este golpe de Estado? Es que precisamente eso fue lo que no se hizo. Para empezar, Allende se suicida. Esta junta de gobierno persigue con fines de exterminio a los opositores, en su mayoría jóvenes, en el rango etario de 20 a 25 años, ¿cierto? Como han salido recientes estudios en donde principalmente eran jóvenes los que se exterminaron. Y fue una política, como dice el término, de exterminio. No hubo relegación. La relegación fue posterior. En un primer minuto, la dictadura se dedicó a exterminar. Y lo tercero es que, a diferencia de otras dictaduras y golpes de Estado que habían habido en Chile, esta dictadura asume un rol que podríamos definir, y acá que se entienda bien lo que voy a decir, un rol restaurador y revolucionario. Restaurador en tanto buscaba, ¿cierto?, que según la lectura de ellos, volver a Chile ¿cierto?, al respeto a la ley y al orden, ¿cierto?, restaurar lo que ellos consideraban que era caos, pero revolucionar en tanto en sí no se vuelve al modelo económico que había. No se hace un orden para volver al modelo económico que había, ni siquiera al tipo de democracia que había, sino que fue la instancia que encontró la burguesía en Estados Unidos, ¿cierto?, el gobierno estadounidense y la burguesía local, para implementar el neoliberalismo en Chile, un nuevo modelo económico. Ello llevó a que la dictadura, en parte también por sed de poder, se extendiera en el tiempo, dictara una nueva constitución como fue la del 80, ¿cierto?, e implementara nuevas medidas económicas. O sea, no hubo una continuación, o sea, tuvo un papel fundacional, refundacional, como ellos mismos se asumían. O sea, en ese contexto es que el acto que hacen en Chacarilla, ¿cierto?, a estos 77 mártires, es un acto simbólico de carácter fundacional, indudablemente. Ellos llevan a cabo reformas de educación, previsional, ¿cierto?, reforma al sistema tributario, o sea, los elementos esenciales de cualquier país, de cualquier república. Ellos lo reforman y además crean una nueva constitución. Entonces, ante ello, cabe preguntar, en este proceso constituyente que en octubre se va a abrir paso, ¿cuáles van a ser los ejes fundamentales que se van a
instalar, ¿cierto?, en este proceso y que dejen de una vez por todas atrás el legado pinochetista que nos rige hasta el día de hoy. Que tengan buena tarde y ahí estamos. Nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo.